Mm, Me había quedado tan linda. Prueba de Mm, grabación 2. Bueno, bueno, buena buena la hora en que nos escuchan. Ahorita saludar y ser saludado. Bienvenidos a nuestro segundo capítulo de Entre Páginas y Conceptos. Yo soy Andrea Ortega y mi compañero. Guillermo Sánchez, Arno para los amigos, aunque cierta persona me dijo que Arno se escucha raro, así que dígame Guille, porque dice la man que es muy hincho o algo así. Bien, ni cierto, nada. Yo solo dije que en Guillermo el Arno yo no lo veía, entonces que iba a decir Guille de vez en cuando. Eso ok, pongámosle así, ¿verdad? Pero me siento terriblemente ofendido, así que bueno, ya vamos a empezar con el capítulo. El día de hoy venimos con un tema interesante, infancia y tipos de crianza. ¿Qué me puedes decir de eso, Andrés? Bueno, pues bueno, antes de comenzar, hay que aclarar, porque ninguno de los dos tiene bendiciones que se sepa. Sí, Bueno, claro. bueno, yo imposible que no sepa que no tenga bendiciones regadas por ahí, pero bueno, no, ninguno de los dos tiene bendiciones regadas por ahí que se sepa. Y pues basados en una perspectiva filosófica de mi parte y pedagógica por parte de Arno, Guille, queremos exponer un querido prisma personal en base a nuestra experiencia y experiencia de cercanos. Como dato curioso de filósofa que le encanta obtener datos tal vez inútiles para algunas cosas o tal vez interesantes para otras, el término de infancia se originó del latín infantia, que significa incapacidad para hablar o incapacidad para expresarse verbalmente. Eso significa que el término de infancia se acuñó por primera vez en la antigua Grecia y en la antigua Roma para referirse a los bebés. Más que nada, más que todo, más que cualquier otra cosa. Qué buen dato, Master. Y esto es para empezar precisamente el tema 1, que es historia de la infancia. Exactamente. ¿Eso qué significa? Que aquí voy yo a ponerme técnica académica y todo lo demás para explicarles que infancia. Nos la vamos a tirar de El término. cursos, la verdad, huevo, en este momento. Sí. Para empezar, Sí, no, este término de infancia se perdió, ¿no? Se perdió gracias a la época del oscurantismo y toda la vaina. O pues muchas cosas se perdieron debido a la época del oscurantismo y la Edad Media, porque pues como los escritos babilónicos, egipcios, celtas, griegos, romanos, muchos de esos no se acuñaban a lo que era el cristianismo de la época, entonces se quemaron, se perdieron y no se recuperaron sino hasta el Renacimiento. Entonces, muchas de las cosas que se veían antes, pues durante estas épocas oscuras del oscurantismo, no se vieron. a ver, pues sí. Si nos damos cuenta, Sí, la infancia pasó por muchas etapas, ¿no? Por ejemplo, la de Grecia y Roma. En Grecia y en Roma sí. nace el concepto de educación liberal. Aquí es donde se empieza el desarrollo integral, o sea, el desarrollo de una persona en cuanto a su cuerpo y su mente. En ese tiempo, vos sabés que se buscaba formar librepensadores, gente que pudiera pensar más allá del prisma que se tenía en lo común, ¿no? Entonces, aquí es donde se empieza a desarrollar interés en la medicina y el interés de la salud infantil. Y hay algunos filósofos que pues, destacan su preocupación en cuanto a los problemas educativos en un niño para formar hombres libres. Por ejemplo, aquí tengo una cita de don Aristóteles que dice que hasta los 2 años, el primer periodo, conviene ir endureciendo a los niños, ir acostumbrándoles a dificultades como el frío, y en el periodo subsiguiente, hasta la edad de 5 años, tiempo en el que todavía no es bueno orientarlos a un estudio ni trabajos coactivos, porque esto puede que impida su crecimiento, pero se les debe permitir bastante movimiento para evitar la inactividad corporal. Y este ejercicio puede obtenerse por varios sistemas, especialmente mediante el juego. Y esto es algo importante porque este es el primer vestigio de algo que va a ser el eje en este podcast, ¿no? Va a ser el eje de que el niño aprende jodiendo. A huevo, Sí, el no, niño claro, o va, sea, sí va a dejar salir el niño al campo que sea a jugar y no a trabajar, hágame el sí, favor. tal cual, que no sea para explotarlo, por favor, que sea para que explore, maldición. Entonces, en esta época de Grecia y Roma,
fomentaban una educación liberal, pero eso se fue perdiendo, como decías, en la época del oscurantismo y cuando empezó a predominar el cristianismo en la Edad Media. Para Grecia y Roma, como dije hace un momento, se intentaba formar librepensadores y cuando la iglesia tomó el control de la educación tanto religiosa como secular, cuando me refiero a secular me refiero a el crecimiento como persona, la preparación que busca formar al individuo como tal, no como servidor de Jesucristo. Cuando el cristianismo empezó a predominar, ya empezamos a ver que no se formaba gente para pensar o para tener una opinión eh, objetiva, sino que eran simples siervos, así se le decía tal cual. Sí, ¿no? Pues, aparte de eso, digámoslo, es que la infancia ha sido dura. En todas las épocas la infancia ha sido dura. Pues aquí, digamos, como añadidura, vamos a decir que hay mucha niebla en cuanto a Sócrates, es decir, que aparecen muchos escritos antiguos, entonces podemos decir que Sócrates sí existió, pero hubo un tiempo donde Platón escribió tanto de Sócrates que muchos dijeron, o es algo muy inventado de él, y el man tenía como esquizofrenia y se inventó un novio, o lo que escribe Platón no es completamente verídico porque era su discípulo y lo amaba, lo admiraba de todo. Pero pues como Sócrates sí se vio en otros escritos, entonces como que la existencia de Sócrates sí existió, pero que Platón no es una buena forma de ver a Sócrates en cuanto a cómo pudo ser, porque puede estar un poquito sesgado a su opinión personal. Y pues esto lo digo porque precisamente Platón fue discípulo de Sócrates y Aristóteles fue discípulo de Platón. Entonces puede que Aristóteles tenga esta visión de lo que es la educación y la crianza de los niños, de los individuos, pero Platón tiene su propia forma de ver las cosas y eso se puede ver muy bien en la República de Platón. Es un escrito filosófico de 10 libros, de 10 tomos. Y pues es como formar una sociedad, una república desde cero, básicamente desde la crianza de los infantes. Eso como dato curioso por si, digamos, lo queremos trabajar más adelante, tomo por tomo, libro por libro, sería chévere. Algún día lo vamos a tomar. Algún día. Sí, algún día en otro podcast. Y de ahí en adelante, pues precisamente el término de infancia, el primer registro escrito en español se atribuye a los escritos de San Agustín de Hipona, un teólogo y filósofo cristiano del siglo IV. Es decir, pleno oscurantismo. En su obra de Confesiones, San Agustín emplea el término infancia para referirse a la etapa inicial de la vida humana, caracterizada por la dependencia y la falta de habilidades cognitivas y verbales. Es decir, más o menos para lo mismo que los griegos y los romanos, solo que él iba más o menos de los 0 a los 4 o 5 años. En un momento donde precisamente el chino ya era lo suficientemente independiente, entre comillas, como para mandarlo al campo a trabajar, ahí dejaba de ser infante. Ahí dejaba de ser infante. Sin embargo, tal y como dije en el podcast anterior, pues se ve mucho en esta época de Edad Media que los niños no eran considerados niños sino adultos chiquitos, es decir, que en el momento en el que dejaban de ser dependientes, en el momento en el que esta infancia dejaba de verse y ya se convertían en individuos adultos de una sociedad, que estuvieran chiquitos en estatura era otra cosa. Sí, y este concepto de infancia a lo largo de las épocas, a lo largo de las eras, evoluciona desde una percepción más bien como algunas veces limitada y otras veces muy centrada en la biología, pero más sin embargo aquí atropellando el español como debe hacerse. Abarca muchos aspectos psicológicos, sociales y culturales más allá de lo que es solo un término, de lo que sea solo un término del castellano o de cualquier otro idioma. Entonces, la segunda vez que el término infancia tuvo un cambio
fue cuando comenzó a usarse en su sentido más moderno, en el sentido en el que más conocemos hoy en día, refiriéndose a la etapa temprana de la vida humana durante los siglos XVII y XVIII en Europa Occidental. Eso quiere decir que este cambio de la percepción de la infancia fue influenciado por el surgimiento de nuevas ideas filosóficas, psicológicas y educativas. ¿Por qué? Pues porque en estas épocas fue la Revolución Francesa, el Renacimiento, la Ilustración. Entonces ese cambio cultural, mental, psicológico, de pensamiento, fue lo que abrió las puertas a lo que conocemos hoy en día como infancia psicológica y cultural. Entonces hubo muchos cambios en las actitudes sociales y culturales hacia lo que es los niños. Entonces filósofos como John Locke o Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, para los que sean más como dados a los nombres y a la pronunciation, contribuyeron significativamente a esta transformación. Entonces se enfocaban mucho en la importancia del desarrollo infantil y la necesidad de cuidarlos y de educarlos adecuadamente durante la infancia, porque bueno, según sus ideas, las cuales influirían en la emergencia o en la noción de que los niños son seres de que merecen protección, cuidado y sobre todo atención especial durante esta etapa de la vida, la etapa donde son chiquitos, donde son los pequeños liliputenses que todo el mundo quiere, ama y adora. Bueno, que todos no, que la mayoría de la gente quiere, ama y adora. Debería ser así. Sí, exactamente. Y durante este periodo hubo muchos cambios en las estructuras familiares y en las prácticas de crianza, prácticas que vamos a ver, claro, más adelante. Y aquí hubo más valoración en la relación emocional entre padres e hijos y un mayor énfasis en la educación formal y en el bienestar de los niños, lo cual es muy importante porque cuando no hay buena educación, cuando no hay buena relación emocional y cuando no hay buen bienestar de los niños, se ven lo que vamos a tratar más adelante, que son las repercusiones psicológicas y sociales para el individuo dentro de la sociedad y para sí mismo. Fíjate que a mí me llama la atención que en tiempos del cristianismo, de la Edad Media, se veía la infancia como una enfermedad. De hecho, hay una cita aquí que tengo, que no hay peor estado más vil y más abyecto, dice, después de la muerte que la infancia. O sea, se veía al niño desde una perspectiva casi maquiavélica en el que el niño era producto del pecado original y que por eso era un ser perverso y corrupto que debería ser socializado. Y eso es una antítesis a lo que decía Rousseau, que Rousseau decía que el niño es lo más inocente que hay. Exactamente. Rousseau decía que las personas nacen buenas y que la sociedad es la que los corrompe. Entonces, se observa que como tal, en ese momento no se adaptaba la educación a un niño, sino que simplemente se enseñaba a ser rígido. Y eso se fue perdiendo ya, como vos decías, en la etapa del Renacimiento, que se empieza a valorar un poco más lo que vendría siendo la parte de... se retoma la parte integral donde se tienen que formar tanto el hombre como la mujer, porque incluso eso, estamos hablando de que el hombre y la mujer no tenían la misma oportunidad para formarse. Ese fue el primer movimiento feminista, si te pones a pensar. Sí, claro. Pero, y más que todo porque, digamos, estos cambios contribuyeron a la consolidación del concepto moderno de infancia como una etapa única y significativa en el ciclo de vida humano. En el ciclo de vida de cualquier individuo que quiera conocerse como persona, digámoslo así. Pero digamos que aquí, pues precisamente, ellos hicieron más hincapié más como en el entorno familiar y en la formación como individuo. Sin embargo, el que realmente hizo hincapié en que la infancia era algo necesario para la psicología del individuo fue nuestro no tan queridísimo Sigmund Freud. Freud, que tiene muchos problemas. No tiene recibido en la comunidad psicológica, pero bueno. Es que fue el fundador del psicoanálisis. Entonces, no vamos a decir que no tuvo su impacto, porque claro que lo tuvo. O sea, el fundador del psicoanálisis, el fundador de muchos conceptos de lo que sería hoy en día la terapia mental, la terapia psicológica, pues bueno, fue muy importante. Pero sus métodos y sus teorías iniciales, no tanto. Sobre todo porque
precisamente utilizó el concepto de infancia de una manera fundamental en esta teoría psicoanalítica, pero para Freud la infancia desempeña un papel crucial en el desarrollo de la personalidad y en la formación de los procesos, de ciertos procesos psicológicos o de todos los procesos psicológicos de un individuo, pero dividió la infancia en varias etapas o lo que llamó él, o lo que llamó él fases psicosexuales. Entonces, no voy a nombrar aquí qué fases eran, porque no, o sea, los nombres, lo que ellos, no, sí, o sea, no, aquí no vamos a tratar esa vaina. Entonces, pero según Freud, durante estas etapas los niños experimentaban conflictos y enfrentaban desafíos psicológicos que pueden tener un impacto duradero en su desarrollo emocional y en la formación de su personalidad. Y en esto sí que tiene razón, en esto sí que tenía razón y tiene razón, y se puede ver hoy en día con lo que nosotros llamamos traumas de la infancia, que aún siendo de adultos algunas personas no pueden superarlos o necesitan ayuda para superarlos. Entonces, en esto sí que tenía razón y vamos a ahondar más de esto más adelante. Pero pues aún así Freud tuvo sus fallas. Por ejemplo, en su teoría del desarrollo psicosexual, Freud argumentaba que los primeros años de vida son, pues sí, son cruciales para el desarrollo de la libido y la formación de la identidad sexual. Y es como, no, un niño no tiene por qué pensar en eso, no tiene necesidad de pensar en eso. El niño está descubriendo el mundo, el niño está descubriendo lo que le gusta y lo que no en cuanto a mundo abierto. No necesariamente un niño de 3 años va a descubrir si le gustan los hombres o las mujeres. Eso es algo inconcebible. No se puede. Es imposible. Sí, no. El niño apenas está descubriendo qué sabor de helado le gusta. ¿Cómo vas a ver lo otro? Ni siquiera sabe qué es esto, la verdad. Sí, no. E introdujo conceptos como el complejo de Edipo y el complejo de Electra, que si bien sí, hoy en día los vemos, no son adecuados para hablar de infancia. Entonces, porque se refieren a conflictos emocionales que los niños enfrentan en relación con sus padres durante la infancia, y puede que sí, como puede que no, puede llevar a otros lados. Entonces, Freud tiene que ver con problemas de apego. Sí, exactamente. Entonces Freud creía que los recuerdos y experiencias de la infancia a menudo son inconscientes, porque pues muchos no recuerdan muchas cosas de la infancia, tienen un impacto significativo en la vida adulta de una persona. Tiene toda la razón. Sin embargo, la manera en que lo tomaba de manera muy sexualizada, eso ya pasa de castaño oscuro, dicen las madres. Era enfermo. Entonces, por lo tanto, el análisis de la infancia y los recuerdos de la infancia, los recuerdos infantiles reprimidos, se convirtió en un aspecto central del tratamiento psicoanalítico que se sigue usando hoy en día porque es muy útil. Y sí, tiene razón. En la vida del adulto amargado tiene mucho que ver con una infancia bastante dura o bastante vacía emocionalmente o vacía de estabilidad, digámoslo así. Entonces, Freud empleó el término de infancia para referirse no solo a la etapa temprana de la vida humana, sino también como un periodo crucial para comprender la formación de la personalidad y los procesos psicológicos de un individuo como persona. Entonces, ahí todo bien. Nos vamos a quedar con esa definición de Freud porque tiene toda la razón hasta ahí. Hasta ahí. Ya cuando tiene que ver con sexo, la obsesión con el sexo ya es otro asunto. No sé, ese señor se tomaba como 5 Viagra, así para ver la obsesión por el sexo de Freud lleva a sus propios problemas. Sí, tal cual. Freud tenía sus problemas y los sacó por él. Este señor era precoz o algo por el estilo y estaba como desahogando sus inseguridades en las teorías que le ponía, pero bueno. Sí, es lo más probable, pero bueno, sí. Entonces, esta, digamos, ha sido toda la historia de infancia, toda la historia del término de la infancia hasta el día de hoy. Porque hoy en día, pues sí, se siguen usando esas teorías de Freud, las más básicas, las más alejadas de lo que sería histeria femenina, complejo de Edipo y todas esas vainas. Pero se sigue usando el tratamiento psicológico del individuo hoy en día. Y los términos de infancia del Renacimiento se siguen usando porque sí, efectivamente, gente. La familia como crianza del individuo es bastante importante. El núcleo principal, mejor dicho, y eso nos lleva a los estilos de crianza. Cada familia
tiene su propio prisma, por así decirlo, de cómo cría un niño. O sea, la crianza no es un concepto uniforme, sino que se va formando conforme va desarrollándose un patrón entre un núcleo familiar. Y ahí es donde pueden haber tergiversiones porque, o sea, cada quien tiene sus traumas, las épocas cambian. En cierto tiempo de la vida, acordate que no era muy bien visto expresar los sentimientos y eso fue lo que desencadenó el sinnúmero de formaciones sociales que tenemos hoy en día. O sea, Sí, por tanto por carácter. ejemplo, el estilo de familia tradicional que conocemos hoy en día. Digamos Ujú. que el exponente mayor de este estilo de familia tradicional fue Hegel, que aunque yo tengo mis problemas con Hegel, porque mejor dicho, este señor, bueno, es que también la época, ¿no? Pues, la Otro época de enfermo. Hegel, sí, no más, no enfermo, sino se ve mucho el machismo y la misoginia en él, pero es Sí. por la época. Este señor viene de la época donde la iglesia estaba en todo su furor y lo que ellos dijeran era lo que se hacía. Entonces, claro, Era no le antes de que pueden se pedir nada. descubriera que los padres son traviesos con los monaguillos, claro. Sí. Entonces, claro, no le podemos pedir a Hegel desde hoy en día que sea feminista y toda la vaina, pues porque la época no da para tanto. Pero sí podemos Exactamente. agarrar de él precisamente que de ahí viene el modelo tradicional de familia cristiano que conocemos hoy en día, que es que hay un papá y una mamá que forman una familia. Y Hegel creía firmemente en que el núcleo de la sociedad, todo el núcleo de lo que es una sociedad correcta y llena de valores es la familia. La familia como núcleo de la sociedad debe ser rica en valores, debe hacer las cosas de manera correcta, porque si no los individuos van a salir a la sociedad torcidos y va a ser una sociedad torcida, corrupta, de toda la vaina. Entonces, para Hegel, el hombre como macho y dueño, señor de dueño cabeza de familia, él era el que salía a trabajar sus 20 horas diarias o lo que quisiera y traía el dinero a la casa. Entonces era el que les enseñaba a los hombres de la casa, a los niños de la casa, cómo debía comportarse un hombre adulto. Es decir, usted sale, se consigue una buena mujer, se casa, tiene hijos y después usted tiene que mantenerlos como mejor pueda. Es decir, estudia algo que dé harta plata, va y trabaja sus 20 horas diarias y trae la plata a la casa y eso es lo que usted tiene que hacer como padre correcto. Y a los sentimientos, porque ese Y a la era el mierda los pensamiento. sentimientos. ¿Por qué? Sentimientos, porque la encargada del sentimentalismo y la encargada de la sensibilidad era la mamá. La mamá era la que tenía que enseñarle a los hijos a manejar, controlar, gestionar las emociones. Por sobre todo a las niñas a enseñarles a ser una dama refinada, una buena mujer, una buena esposa y una buena madre. Es decir, les transmitía sus conocimientos básicos, porque acá también la educación para las niñas era muy básica, de Exacto. cuentas, finanzas, matemáticas y de todo, porque el papá trae la plata, pero ¿quién se encargó de manejar y administrar esa plata para poder comprar el mercado, los útiles y pagar la colegiatura de los niños? Pues la mamá es la Exacto. que se hace cargo de las finanzas de la casa, del hogar. El papá trae, la mamá gestiona. Y Y si es te la das mamá la que cuenta, gestiona la educación de los hijos. Entonces la mamá la que le dice al niño, usted no llore, usted sí chille todo lo que quiera, mujer, porque usted tiene derecho, pero usted no, porque usted es el hombre de la casa y usted tiene que mostrar fortaleza. Desde ahí viene, básicamente. y si te das cuenta, eso se prevalece, por ejemplo, en culturas como en Japón. En Japón la mujer es la que lleva la economía de la casa. Tiene que pedirle permiso al marido para comprarte una cerveza, por ejemplo. Y ellos, por ejemplo, siguen el tradicionalismo de que no se pueden expresar sentimientos porque está mal visto, tienen cierto grado de timidez, que ya llega lo enfermizo y ese tipo de cosas. Y eso nos lleva ya, por ejemplo, a los modelos de crianza que hay 4 tipos, en realidad son 3, pero yo encontré ahí 4 y así nos la vamos a llevar. El primero, por ejemplo, es el modelo autoritario. En este modelo los padres son estrictos, afirman reglas y expectativas estrictas y exigen obediencia absoluta por parte de sus hijos. No tienen
Bueno, La, hay una frase que yo escuché mucho a lo largo de mi vida. eh, y mejor dicho, creo que va muy bien con esta modalidad. La frase era la siguiente: esto no es una democracia, es una dictadura y el dictador soy yo. Y mientras usted viva dentro de estas cuatro paredes, usted hace lo que yo diga. Esa frase, yo digo que representa muy bien este tipo de crianza. exactamente, porque aquí es donde entramos en el aspecto de que un padre autoritario tiende a pensar que su hijo le debe la vida por haber nacido, simplemente y no. Déjeme Y pues, decirle, señor, señora, que no es así. Usted fue la que tomó la decisión de copular con su marido para poder procrear a su niño. Su niño no tiene la culpa, su niño no firmó no, una y no carta solo en eso, donde digamos que este tipo de crianza también se ve mucho en familias donde los hijos no fueron planeados. Entonces, como ujú, señora, usted y su novio de turno se pusieron a tener relaciones, se pusieron a copular sin protección o la protección les falló, lo que sea. El chino no tuvo la culpa de nacer. Usted no lo puede tratar así de feo. O sea, ese chino de verdad que no tuvo culpa de haber nacido porque no lo planeó ni usted. ¿Qué va a planear venir como dicen ellos, a arruinarle la vida? O sea, no. Entonces, déjeme decirle que no. no es como si los dos hubieran firmado un contrato consensuado, ¿sabes? No es como que, ok, quiero nacer, me copulen, copulen Pero ese pues óvulo. según ciertas creencias, de pronto sí, según ciertas creencias como la espiritualidad o cosas parecidas al Reiki, sí, según ellos nosotros firmamos un contrato antes de venir acá, pero entonces, aún así, dentro de esas espiritualidades, usted antes de venir a este mundo firmó el contrato de que él iba a venir sin que usted lo planeara. Entonces, Exacto. tampoco es culpa del chino, es culpa suya por firmar esa vaina. Exactamente. Culpa suya por firmar esa vaina, no jodas. No me torture al mocoso por decisiones que tomó usted. Porque es que Sí, ahí es donde es que les cobran de todo. O sea, les dicen, vos comés por mi bolsillo, vos no sé qué, vos no sé cuánto. Déjame decirte, señor y esta vida señora, gracias a mí, no. o sea, déjeme Bueno, decirle, señor y señora, que al momento que usted decidió tener un niño, usted tiene la responsabilidad de mantenerlo vivo. Y mantenerlo vivo no es necesariamente ser un buen padre, déjeme decirle que no. Mantenerlo vivo es tener un sentido común en el que decir, si se me muere este mocoso, me van a echar preso. Ay, sí, o sea, es que legalmente usted tiene el deber de cuidar la vida que procreó. Es decir, que el que usted le dé estabilidad económica, el que usted le dé educación, el que usted le dé alimento, el que usted lo mantenga vivo hasta sus 18 años, es lo que legalmente, por cuestiones de sociedad, ética y moral, usted debe hacer como persona que decidió tener un hijo. exacto. Eso no te hace un buen padre, es así, o sea, no, un buen padre es aquel que aparte de darle lo básico legal, le da estabilidad emocional, psicológica, le da atención al chino, lo ayuda a desarrollarse como individuo, le ayuda a conocer el mundo y a ser mejor persona cada día. Eso es un buen padre. Padre es el que cría, no el que engendra, dicen por ahí. Entonces déjeme Exacto. decirle que hacer lo mínimo legal no lo hace un buen padre. De hecho, existe un cosito, un documentito así sin importancia que se firmó por casi todo el Sí, por mundo pequeños sí, detallitos del mundo. pequeños detallitos ahí en 1989 creo que fue, donde todas las naciones firmaron un documento ahí de que una osadita de que tenés que mantenerlo con dignidad y tenés que darle un techo y tenés que darle buena comida y tenés que darle buena educación, porque es lo que el niño se merece y tenés que protegerlo de cualquier tipo de abuso y unas cositas ahí No, que no y tienen pues y importancia, tal como ¿no? decíamos, pues es que es la época de la dependencia. El chino no se puede valer por sí mismo. Sí, Claro. sí, entonces estos detallitos y esas bobaditas que se crean así como legalmente, como necesariamente Exacto. para proteger la infancia y proteger al más débil, al que no puede defenderse por sí mismo. Pues sí, como que hay que seguir esas reglas y esas normas, porque no son solo como morales y éticas, sino también son como necesarias para una sociedad
para una sociedad, Bueno, sí. para una Si sociedad sana, vivimos en una sociedad, dijo el Joker, en así la más es, reciente película. tal cual. Y con eso nos vamos al segundo modelo, que este es como la antítesis del autoritario, ¿no? Este es el permisivo, los padres permisivos, al Y contrario de los ese tiene autoritarios, muchos problemas también. es de mucho desgaste, porque o sea, los padres permisivos no establecen límites claros ni reglas claras tampoco, suelen permitir que los hijos tomen sus propias decisiones sin intervenir demasiado. Tienden a evitar el conflicto, buscan la satisfacción inmediata. O sea, si el niño los llama, ellos están ahí, no importa lo que estén haciendo, no importa si se están desviviendo, ellos acuden y eso tampoco es la idea. Eso tampoco es No, de ser un porque buen padre. el chino se acostumbra a que pueda hacer lo que le dé la regalada gana cuando le da la regalada gana, que cuando él dice misa, se hace misa. Entonces, pues tampoco, porque entonces va a llegar a la sociedad donde precisamente hay individuos que no se van a dejar, que le van a poner el tate quieto, que le van a dar el tap en la cara, en la cabeza y le van a decir a usted qué le pasa. Y el chino se va a pegar tal estrellada que básicamente, tal y como dicen hoy en día las nuevas generaciones, se va a echar al piso a hacerse bolita y a llorar. Y pues tampoco, o sea, no, hay que saber decirle que no a un chino, hay que saber demostrarle que este mundo tiene sus normas, sus reglas y que si no las sigue hay consecuencias. Eso de dejarlo y que descubra las cosas por sí mismo también puede llegar a ser contraproducente para el chino. Tal cual. Y esto puede llevar a falta de autodisciplina y baja tolerancia a la frustración. Ahí es donde, ahí sí se forma una Ahí es generación de cristal, como le donde, dicen. sí, no, Eso generación de sí, cristal que hace berrinche y si con el berrinche no consigue lo que quiere, entonces amenaza con, con con, matarse o algo. con desvivirse. Sí, tal Y es cual. como, pues, no, Así no, no cariño, no, funciona, así no funciona el mundo, así no funcionan las cosas, bebé. tal cual. Tenés que ir a terapia, por favor, porque no vas a funcionar en la vida, sí. O sea, en un Todos trabajo debemos no te ir a van a terapia. estar, en un trabajo no te van a estar mimando en ese nivel de, ay, es que sentís que no podés con esto, entonces dejale. Que No, día, sí, o sea, no, que día vi un TikTok de un muchacho de tú como de unos, acababa de graduarse, de tú, o estaba cursando la carrera. Y se sí. puso a llorar en el TikTok y subió el video chillando que porque lo hacían trabajar 8 horas diarias en un restaurante y se En puso a serio, llorar ay, y que eso era horrible y pues bueno, sí, es horrible. A mí tampoco me gustaría trabajar 8 horas diarias en un restaurante de cara al cliente porque mejor dicho, la gente es terrible, la desgraciada. gente hay monstruos sueltos por ahí llamados Karens y ese tipo de cosas Ujú. que sí, no es bonito, no es bonito tratar con este tipo de gente, pero que te pongas a llorar porque tienes que trabajar, porque como persona tienes que valerte por ti mismo, eso es un problema grave de generación de cristal que no, que pues precisamente se da porque se les permitió hacer lo que quisieran. Exacto. Y en pocas palabras, nadie quiere trabajar, mi hermano, pero todos tenemos que hacerlo porque nos morimos de hambre, así que no, o sea, entrar en razón, no seas a caballo, como le decimos aquí, ¿verdad? Em, y bueno, esto nos lleva al siguiente modelo. Este es el democrático. Es el más Es difícil, el modelo es el más ideal, complejo. o sea, dentro de lo político, lo económico, lo social, la crianza de la gente, el modelo democrático es perfecto, es maravilloso. Sobre el papel es la solución a todos nuestros problemas. Ahora, Exacto. en la práctica, miremos nada más a LATAM como estamos. Sí, Esto de lo estamos mierda, la verdad. esto de lo democrático es lo más difícil que hay. ¿Por qué? Porque normalmente, digámoslo así, entre comillas, lo correcto, así en muy entre comillas, nunca va a ser lo más fácil de hacer, nunca va a ser lo sencillo. Lo correcto es difícil, es complicado Exactamente. y lograrlo y mantenerse en el tiempo es cuestión de esfuerzo, voluntad y dedicación. Así es. Y fíjate en eso, porque los padres democráticos ¿Quién fundamentan. dijo que crear un liliputén era fácil? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Nadie, Nadie. nadie lo ha dicho, y ese es el punto, porque mira, los padres democráticos fundamentan reglas y límites claros, pero estos están más abiertos al negocio, o sea, que fomentan la autonomía y toman decisiones eh, con sus hijos, dándole, tal vez no voto, pero sí le dan su voz, ¿no? Le dan Claro, claro, su porque es que oportunidad. aquí hay que tener claro precisamente que usted es el padre o la madre y ellos son los hijos, es decir, que hay una jerarquía y una autoridad presente ahí.
no se manda solo. Liliputense de turno, usted no se manda solo. Aquí hay unas reglas que usted tiene que seguir porque la sociedad tiene normas, tiene reglas que usted va a tener que seguir cuando salga de esta casa. Entonces, ahí sí como decía Hegel, todo esto se inculca desde el núcleo familiar. Entonces, y es la esencia de la crianza democrática, ¿no? Que cualquier acción tiene su recompensa o cualquier consecuencia tiene su precio a pagar. Y cuando digo precio a pagar no me refiero a darle señora o señor que está viendo este video. Me refiero a que sí existen tipos de castigo que tienen que ser justos y tienen que darle a entender al mocoso que cada acción tiene su reacción, pero no quiere decir que con eso lo va a generar un trauma. Una normatividad de la casa puede ser fácilmente como el computador se usa para trabajos, para tareas, y si lo quieres usar para ocio, es decir, ver videos, jugar o lo que sea, lo usas máximo 2 o 3 horas diarias. ¿Por qué? Porque es lo recomendado por la vaina de salud mundial, que no me acuerdo cómo se llama. de salud, para un individuo que se está criando y se está formando, el máximo en vainas electrónicas es como de hora o 2 horas. Es decir, que si te pasas de esas 2 horas, te quitamos el artefacto, se le quita el internet o se le quita el artefacto o lo que sea, y eso es una consecuencia de no seguir las normas. Ay, usted se pasó, entonces lo voy a cachetear hasta esto. Y es interesante cómo ha cambiado también la forma, digamos, precisamente de violentar al pobre liliputense, al pobre chino en cuestión, porque digamos en años anteriores yo escuchaba que hay, no sé si la conozcas, es una mata que tiene como 2 nombres aquí donde yo vivo al menos, que se le llama ortiga o pringamosa, que es la misma vaina, que es una mata que es venenosa, no lo suficiente venenosa como para matarte, pero sí es lo suficiente venenosa para crearte un sarpullido que duele, arde y pica todo al mismo tiempo y te puede durar desde unas pocas horas hasta semanas. Esta vaina es delicada, es peligrosa y pues precisamente digamos en la época de los 70 y los 80 se usó mucho como castigo golpear con ortiga. Suena como muy denunciable, la verdad. Suena muy denunciable, pero digamos en esa época no lo era. Hoy en día seguro que sí lo es. Pero entonces en esa época las mamás, yo digo que es admirable, o sea, es algo muy cuestionable y admirable a la vez que esas señoras agarraban esa mata a mano limpia, y con eso le daban a los chinos. Y era como, me impresiona señora, pero igual esto está mal hecho. Sí, la verdad. Y a mí un guante, pero bueno. Tal cual. A mí me impresiona, por desgracia todavía tenemos que pasar por un proceso de evolución grandísimo, porque hay mucha gente que está con el pensamiento de que, ay, a mí me pegaron y no salí disfuncional y no sé qué, a mí me hicieron tal cosa y yo estoy bien y no sé qué, no, mentira. Pero vaya a terapia a ver cuánto chilla, vaya a terapia a ver cuántas sesiones termina chillando, se los aseguro, van a terminar llorando por el montón de traumas infantiles que seguro que tienen. Y o sea, es preocupante cómo se ignora eso. Por ejemplo, yo vi un TikTok, eso sí me gustó, porque era un TikTok de un niño que estaba mojando papel de baño en el lavadero, ¿no? Entonces la mamá le preguntó, ¿qué estás haciendo? Y el niño le dijo que estaba haciendo un experimento. Entonces, estás haciendo un experimento. Y en vez de agarrarlo lo que hizo fue, bueno, hagamos el experimento nosotros dos. Entonces le apagó el grifo al niño, lo llevó a otro lugar con una pana, le decimos aquí, el recipiente con agua, puso un rollo de papel higiénico en el agua y lo ayudó a hacer su experimento, entre comillas, ¿no? Y entonces le empezó a explicar, ya viste lo que pasa con el papel, si lo metes al agua se deshace y nos quedamos sin papel, entonces hay que cuidar el papel, hay que cuidar el agua. Y entonces
la crianza democrática se trata de eso, ¿no? Literalmente criar a través de la enseñanza educativa, Exactamente. no de la enseñanza violenta. Sí, no, y tiene mucho que ver, digamos, con lo que hablábamos también en el podcast anterior, saber educar o saber implementar cierto tipo de hábitos de manera de manera educativa es importante. Entonces, digamos, de manera constructiva, exacto. Entonces, que si el niño tiene muchos intereses por hacer experimentos, le puedes comprar libros científicos para niños o libros de biología para niños. Y él se va a interesar mucho por ese tipo de cosas, va a aprender y tú no vas a tener que estarle dando de golpes al pobre liliputense, sino que él va a aprender de maneras didácticas, él va a aprender de maneras didácticas y no te va a dar muchos problemas. Ahora, también es importante aclarar que digamos que hay tipos de crianza, pues son muy difíciles, claro, porque también depende del chino. Porque ahí sí, como decíamos, no todos los libros son para todos y de esta manera no a todos los individuos, no a todos los liliputenses les va la misma crianza como tal. Es decir, que a este chino le enseñaste, le hiciste un experimento con él y el chino aprendió. Con otro hijo, puede que eso no suceda. ¿Por qué? Porque, digamos, existen estos muchachitos, estos bebecitos, estos mini liliputenses chiquiticos, que son más liliputenses que los liliputenses normales. Tal cual. Que son independientes. Entonces ellos solo te van a chillar cuando tienen hambre, cuando tienen frío, cuando tienen sueño, dicen los pollitos. Solo te van a chillar cuando tienen sus necesidades más básicas, que son comer, que los limpies y que quieren dormir. Y de resto... Sí, y de resto tú los dejas a su vaina, a su bola, y ellos son felices y los dejas quietos, que son los chinos, son los liliputenses más fáciles de criar como tal. Pero luego están los que tienen un nivel de apego mucho más alto, tienen unas necesidades de atención mucho más altas, que son ese tipo de bebés que tú puedes ver en videos de madres que tienen al bebé alzado y el bebé está feliz. Lo van a dejar en su cuna, en su carrito, en su coche o en esa sillita para bebés y empiezan a llorar y empiezan a chillar y eso, mejor dicho, la tragedia más grande de su vida es que lo suelten. Y es porque tienen una necesidad distinta. Entonces aquí viene también todos los individuos son distintos, todos los liliputenses van a ser diferentes. Entonces que tu primer hijo sea un angelito no significa que el segundo hijo lo vaya a hacer. ¿Por qué? Porque son dos individuos completamente distintos y tienen una rama, un rango de necesidades completamente distintas. Entonces si al primer chino no le tuviste que prestar atención, digamos, en cuanto a que no tenías que estar con él 24/7, pero el segundo chino sí, es completamente normal. ¿Por qué? Porque son distintos. Entonces ahí también tienes que tener muy en cuenta precisamente el decidir si de verdad estás hecho para este tipo de liliputenses pues en tu vida, porque es que ¿No te consideras que podría ser buena madre en este aspecto? No, no, porque nada más, o sea, lo que pasa, digamos que con este sistema democrático que estamos aquí discutiendo, aquí la vaina no es ni blanca ni negra, tal y como en los sistemas autoritarios y permisivos o directamente negligentes Ignorar al chino. Eso ya es ignorar al chino. Eso ya es ignorar al chino, o sea, blanco o negro, no. Aquí en el sistema democrático tú tienes que aprender a encontrar grises, a que el chino se sienta escuchado, que se sienta atendido, pero que siga siguiendo ciertas normas. Para mí sería muy complicado porque yo sí soy muy blanco o negro. Las cosas se hacen así porque así es como yo las creo correctas y si no las hace así, a mí me da estrés, a mí me da ansiedad, a mí me da de todo. Yo veo a un chino, o sea, yo tengo muchos bebés a mi alrededor, digamos, en este momento. Y en esas reuniones, mejor dicho, a mí los llantos me estresan, los llantos me dan como ansiedad, como enojo, como frustración, me pongo irritable. Entonces yo, digamos que no son mis hijos, entonces yo no tengo derecho a regañarlos, yo no tengo derecho a decirles ni miércoles, porque no son míos. Entonces lo máximo que yo puedo hacer es, ven, mira, oye, vamos y jugamos a otra cosa. Mire, sí, o sea, yo los distraigo para que se olviden de su llanto inicial y dejen de chillar
estudiar y listo. Pero digamos, yo no tengo derecho a decirles nada porque no son míos. Pero si fueran míos, yo soy consciente de que yo podría llegar a ser como agresiva o violenta con ellos y eso no está bien. No está bien y no es correcto. Entonces, mi mayor responsabilidad como futura madre, entre comillas, es no los voy a tener porque simplemente yo no sería buena mamá. No sería Si te buena pones a madre. pensar, Entonces, es una fortaleza de como, parte tuya, porque sos capaz de entender que no serías capaz de aguantar un chaval. no, parte de la responsabilidad de nosotros como individuos adultos o como individuos maduros que somos, entre comillas, se supone, es revisarnos internamente, mirar si podríamos ser capaces de criar a un individuo libre de problemas, libre de trastornos, libre de problemas psicológicos que en su adultez los lleven a buscar terapia porque nosotros no supimos criarlos, porque fuimos negligentes, porque fuimos autoritarios o porque fuimos muy permisivos y ese pobre muchacho se perdió de la vida. Si no somos capaces de darle una buena crianza, que es de por sí muy complicada, es muy difícil, pues es completamente, es intentar subir hasta la punta del Everest tú solo, cosa que es algo que nadie debería hacer ni intentar. Es darte cuenta que tu responsabilidad es, ¿soy capaz? Bueno, entonces sí puedo tener, pero entonces ¿cuántos? Porque ahí sí, como dijimos, cada individuo es completamente distinto. Entonces, ¿cuántos tipos de crianza o cuántos tipos de individuos estás dispuesto a o puedes llegar a manejar? Que uno es mi máximo, listo, entonces tienes solo un chino, que dos sería mi máximo, listo, tienes los dos chinos, pero eso de ponerse a tener hasta 5 o 6 chinos, única y exclusivamente porque, ay, no quiero estar sola en la vejez, o ay, es que me siento sola, entonces voy a tener mi chino, y pues ya en la vejez él me ayudará si yo otra vez me siento sola, pues no, o sea, eso no es una razón para tener niños. Eso no es una Y razón a mí aceptable. me llama la atención eso, ¿sabes? Porque, Es una porque también, irresponsabilidad. Es una tal cual, irresponsabilidad. y a mí me llama la atención porque yo he escuchado gente que, por ejemplo, dice que quiere tener hijos para llenar un vacío de que su papá no lo crió bien, entonces por arte de magia, ella o él también lo va a criar bien a su hijo, tomando como ejemplo a su padre que lo crió mal. No, no funciona así, mi hermano. Eso no funciona así. Y es como, eso me lleva a las anécdotas, ¿no? Ya para ir con el tema 3, yo, Consecuencias y disfuncionalidades. consecuencias y funcionalidades durante la adolescencia y la etapa adulta. No sé si Claro. queremos iniciar con tus anécdotas, yo inicio con las mías o cómo lo hacemos. No, pues digamos, anécdotas así que se ven muy día a día es el hecho de que esta generación es la que más ha visibilizado el problema de la ansiedad, el estrés, el no saber quiénes son, o sea, un problema de autoestima, un problema de autopercepción, problemas de personalidad. Hay chinos que no saben quiénes son si no están en grupo, cuando están ellos solos están perdidos, no saben quiénes son y por eso es que No tienen existen personalidad, básicamente. sí, exactamente. Es una falta de conocerse a sí mismo impresionante porque solo son y solo existen cuando están en grupo. Está esta gente que no tiene autoestima, está esta gente que cree que es lo peor del mundo porque eso se lo dijeron a lo largo de la vida. O sea, esta precisamente es una generación que ha dejado ver muchos de los problemas de crianza a lo largo de la vida en los videos. Por eso se ha visibilizado tanto también el hecho de ir a terapia, poder encontrarte a ti mismo. O sea, son muchas cosas que hoy en día podemos ver alrededor de gente que precisamente habla de su ansiedad, de su depresión, de sus problemas psicológicos, sus problemas mentales, su apego emocional, el que yo no soy sin una pareja al lado, sin nadie que me esté mostrando que me quiere, porque de niño a mí no me dijeron que me querían. Entonces es una falta de amor propio, una falta de personalidad, una falta de autonomía que se ve y mucho hoy en día en jóvenes adultos. O sea, hoy en día eso se ve mucho en rangos de gente de 16 años hasta casi los 28 años. Se puede ver que a los 28 años no saben de dónde son, ni para dónde van, ni qué van a hacer con su vida. Ya van a tener 30 años y todavía no saben qué hacer con su vida. Están allá metidos en la casa de los papás porque los papás les siguen mandando, los siguen mandando y les siguen diciendo que son unos inútiles y yo no sé qué, y ellos se lo creen y de ahí no salen tampoco. Entonces es gravísimo. Y digamos aquí en el tema personal, mis papás son ingenieros de sistemas
y pues tú sabes que la ingeniería es complicada, la ingeniería es muy difícil y mientras, y aquí en LATAM más que todo, si eres buen trabajador, te esclavizan. Ya no trabajas las 8 horas diarias, sino terminas trabajando 16 horas diarias. Entonces es una vaina completamente impresionante y completamente sin precedentes. Yo me sentí muy sola en la infancia y ahorita ya uno habla con los papás, uno les dice, uno esto, pero digamos que es un sentimiento que por más que uno le haga, pues es algo que uno ya sintió y eso trae sus consecuencias hoy en día. Entonces hoy en día uno está en terapia, uno está resarciendo sus propios sentimientos, se está conociendo uno a sí mismo, está aprendiendo a estar solo sin sentirse en soledad infinita, absurda, está construyendo ese puente de relación entre padre e hijo que debió construirse de niño, pero no se pudo porque esta sociedad no dejó, digámoslo así. Porque yo no puedo decir que me faltó algo, no, nunca, jamás. Me dieron todo lo que necesitaba y más. Pero sí hubo esa falla, digámoslo ahí, de estar presentes, pero fue porque precisamente para poder darme todo lo que yo necesitaba debían trabajar. Y ahí viene otro problema que es la sociedad. La sociedad hoy en día tampoco es que deje mucho tiempo para criar niños de manera correcta o de manera adecuada. Y a mí me preocupa, ¿sabes por qué? Porque por más que haya concientización, no sirve de mucho. Porque, por ejemplo, yo no sé si te acordás del niño que te conté, de que yo le enseñé a leer y toda la vaina. Eh, este niño es muy cercano mío y yo siempre hablo con su familia, con sus tutores, con los que siempre me lo traen, ¿no? Yo estaba platicando con la señora y ella tiene una nieta. Y entonces, la muchachita es menor que el mocoso, tiene sus 4 o 5 años. Entonces, obviamente, la brecha generacional es súper grande y la señora todavía cría a la antigüita, porque aquí en los años 60 se criaba de la misma manera que estamos hablando desde el principio, se criaba con rigor, sin ningún tipo de validación emocional ni nada por el estilo. Entonces, la señora me cuenta que su nieta se cayó y se golpeó la cabeza. Y ella, en vez de ir a consolarla, ir a decirle, no, mira, ni modo, son las calles de la vida, Le dio por estar bien, le dio por estar de inquieta, ¿sí o qué? Exactamente, tal cual. Es que le dijo, ¿cómo se te ocurre? Te van a matar y no sé qué vaina. La regañó y creo que hasta le pegó, no me acuerdo. Entonces, ahí es donde... ¿Qué culpa tiene la niña? No tiene nada de culpa. Entonces, ahí fue donde yo internamente pensé, qué bien que no soy trabajador social, porque si soy trabajador social la denuncio, señora. O sea, es que después se quejan de por qué los niños no confían en los adultos. Y no solo eso, dicen, sino que también aprenden a reprimir como lo que sienten. O sea, digamos que si a mí me dolió algo, me van a pegar porque la decisión fue mía de hacer lo que hice y entonces la culpa es mía y pues no, o sea, y ahí se crean esos problemas tan graves de no puedo decir lo que pienso, no puedo decir lo que siento, no puedo demostrar mis emociones, y eso trae consecuencias psicológicas graves, hola. A eso voy, mira, porque me siguió contando y me dijo que, o sea, se cayó una segunda vez y la niña ya no le dijo nada, o sea, se aguantó el llanto y ella estaba como que riéndose, jajaja, ¿cómo se aguantó la niña? Porque sabía que le iba a regañar, señora, eso no es gracioso, eso es preocupante, la niña está desarrollando la niña ya no confía en usted, la niña ya no confía en usted para decirle las cosas. Eso no téngalo por seguro. Y probablemente ningún adulto, porque o sea, ya está programada para pensar que le van a pegar si sufre algo. ¿Sí me entiendes? Entonces se va a acostumbrar a retraerse en sí misma y ahí es donde empiezan las malas amistades, cualquier tipo de apego se vuelve el refugio total, sea o no sano. Entonces ahí es donde tener cuidado, porque o sea, y entonces ahí es donde en la adolescencia se ve que en cualquier pelagato, cualquier le muestra el mínimo de atención y de cariño que de niño no tuvo, entonces la China se va a ir detrás y eso termina en consecuencias graves como estas relaciones tóxicas donde al principio las atraen con amor y cariño y ya después cuando ya las tienen por allá alejadas de todo el mundo y les dan mano. Entonces
ese tipo de cosas, porque ellas están buscando y ellos también, porque a ellos también les pasa, ellos también llegan a relaciones donde las mujeres les pegan. Están buscando precisamente lo que no tuvieron en la infancia. Y mira que es bastante grave. Y aquí lo que me da risa es que estas muchachas dicen que no, que las violentan, que esto, pero me parece gracioso que sean como tan cínicas y tan hipócritas de que al muchacho le pegan, al muchacho lo violentan y eso es culpa suya por dejarse, eso es culpa suya por marica. Y es como, no, no es gracioso, no, o sea, y hay mujeres que se ríen que porque, ay, una vieja le pegó a usted. Déjame decirte que no es gracioso, déjame decirte que eso es ser hipócrita y cínico, porque se supone que tú estás luchando por una igualdad, se supone que tú estás luchando por lo menos para una equidad de trato, una igualdad de trato, y te estás riendo porque a él lo están violentando. No, déjame decirte que no. Y a los hombres que se ríen, hombres que se ríen porque al man que conoces le pegó una vieja y tú te ríes, no te estarías riendo si te estuvieran contando lo mismo de una mujer. Ahí sí estarías ofendido y ahí sí estarías como, ay, no, eso no se hace. Pues déjame decirte que es la misma vaina y es la misma miércoles. Se arma el hecatombe en Twitter y algo cosas así de ese tipo de cosas. Exactamente, entonces no, entonces, y podríamos seguir hablando de esto, pero tal vez lo hagamos, tal vez no, mi podcast, mi decisión, yo veré si hablo de esto en un futuro. ¿No? Nosotros tenemos autonomía en este patriarcado. Mi podcast, mi decisión, yo veré si sigo hablando de este colectivo que últimamente se ha vuelto un tanto cínico en cuanto a sus exigencias, porque pasan cosas, no voy a decir más. Todos sabemos lo que pasa con este tipo de cosas, pero bueno. Entonces, ya para concluir, que ya casi llegamos a la hora, bueno, yo por mi parte, recapitulando, yo concluyo que por desgracia nuestra sociedad todavía necesita pasar por un largo camino de toma de conciencia, como te digo, o sea, Claro, estamos en una es época que donde tiene mucho que ver con lo que yo te decía de la República de Platón. Platón llegaba a la conclusión de que no hay manera de, digamos, ahí sí como dice, ay, yo aquí voy a usar un montón de ejemplos. Ahí sí como dice la canción, palo torcido no se endereza. Platón decía más o menos lo mismo de una sociedad. La sociedad ya está constituida y ya tiene sus normas y ya tiene su Entonces, él lo que decía era que para iniciar una nueva república, una nueva sociedad, él tenía que agarrar a los bebés y criarlos desde cero con otro tipo de crianza. Básicamente, él quería cometer robo de bebés y crear su propia ciudad perfecta. Que claramente aquí no apoyamos el robo de bebés. Pero pues es una buena forma de simbolizar el hecho de que para poder cambiar algo que ya está establecido se necesita empezar de cero y eso es algo muy complejo, muy difícil. no se puede, Requiere precisamente de la disposición de todos y pues somos nada más en el planeta somos como 8 trillones de personas y tener la disposición de 8 trillones de personas para cambiar todo esto pues como imposible. por cuestiones religiosas y todo ese tipo de cosas. Y yo solo quiero cerrar diciendo que no se puede seguir con estos patrones porque estamos disfrazando secuelas de maltrato como resultados de buen comportamiento. Están diciendo de que, ay, yo le pegué a mi niño y es un buen portado. No, señora, usted no entrenó a ningún niño buen portado. Usted entrenó a un perfecto mentiroso. Porque el niño cuando le pegan y lo maltratan, lo que hace es aprender a saber cómo camina su papá, a saber cómo abre la puerta, lo entrena básicamente para esconderse. No, ahí sí como dicen, digamos, estos videos que se ven mucho hoy en día en las redes de qué es lo que tus papás estrictos creen que te enseñaron, qué es que valores, yo no sé qué, y dicen lo que en realidad te enseñaron, a distinguir los pasos de cada persona, a distinguir la forma de las llaves, o sea, cómo suenan las llaves para saber qué persona es, a hacerse el dormido, a moverse sin hacer ruido, o sea, les enseñaste prácticamente a ser unos ninjas para no molestarte la existencia en lugar de ser buenos individuos para una sociedad.
Y con eso cerramos, al menos por mi parte. Sí, no, más allá de eso, yo diría como por favor, mírate, obsérvate, valórate y si ves que de verdad necesitas ayuda o lo que sea, no, ahí sí como dicen por ahí, no estás solo, créeme, no estás solo y hay muchos organismos que pueden llegar a ayudarte tanto como adulto, como adolescente, como niño. Y para ver si sí, digamos ya como joven adulto o adulto ya grande, hay también varios organismos que te permiten descubrir si sí serías bueno y si servirías como padre, por si de casualidad se te ocurre o quisieras tener un liliputencia a tu cargo, para que sepas cómo hacerlo de la mejor manera. Porque aquí digamos, el cambio empieza por pequeños pasos y aquí los pequeños pasos son tu propia persona. Tu propia persona es importante. Si tú te cuidas a ti mismo ahí sí como dicen por ahí, y te arreglas a ti mismo. Sí, Sí, entonces, la terapia ayuda mucho en eso, dicen por ahí. O sí. pues a mí me ha ayudado. No, Espero. no mucho, ¿verdad? Pero, no mucho, pero pues sí, ¿verdad? No, pues al menos ya me di cuenta que yo no sería buena madre. Entonces, yo no quiero tener hijos Pues, precisamente por eso. Eso, como mínimo, eso ayuda, diría yo. con eso ya estamos, claro que sí, a huevo. Ah, bueno, y bueno, sí, si querés dar las palabras de cierre, o las digo yo, pues, el guión dice que vas vos, pero vos no las has visto, ¿no? Me estoy esperando. Ah, ¿qué tal? Echándome la culpa. No, mentiras. Así lo criaron. Ah. Y pues bueno, gente, muchachos, adultos, jóvenes, ahí sí como dicen por ahí, cuchachos que no se estén escuchando. Este fue el segundo capítulo de Entre Páginas y Conceptos. Espero que lo hayan disfrutado. Por mi parte no hay nada más que agregar. Nuestro querido Gracias por Arno Guille, ¿qué quiere decir? Gracias por escucharnos. Si quieren más contenido como este, síganos aquí en nuestras redes, cuyo link está abajo en la descripción. Ahora sí ya tenemos Instagram, tenemos TikTok, tenemos de todo, ¿verdad? Para spamear ahí y que nos hagan llegar a más gente para que nos hagamos millonarios en el futuro. Y bueno, y como dijo el famoso filósofo narrador Héctor del Mar, les digo que aquí estoy porque he venido, aquí estoy. Si no les gusta mi cantón, ¿cómo he venido? Pero bueno, hasta la próxima. Adiós. Diosito.